Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también. Y por supuesto, estamos en nuestra página web libertas.uy. Este programa tiene una pregunta como nombre: ¿en dónde estamos? Claro, la pregunta para aquellos que nos siguen ya hace tiempo y para todos nosotros los que trabajamos en estos equipos de producción periodística, de investigación periodística, la pregunta se ha convertido en una visión general del país. Se ha convertido, digamos que, en una visión no solo general, sino estructural y funcional del Estado uruguayo, del deterioro que ha tenido al extremo de que nuestro Estado de Derecho no funciona. Ya no funciona. Lo venimos tratando en todos estos capítulos vinculados a ese laboratorio. Han convertido a Uruguay en un laboratorio de la usurpación del Estado de Derecho. Y a través de una actitud silenciosa, desde el silencio ominoso y a su vez el silencio de una dictadura cultural que no se nos dice. Y que en ese sentido todo el sistema político es cómplice. Fíjense que cuando planteamos que el Estado de Derecho ya no funciona, significa, por ejemplo, que los juicios penales con el poder judicial como el poder natural al cual la Constitución le confiere la competencia, la jurisdicción de aplicar justicia a través de sus jueces, en nuestro país de nuestros magistrados, nuestros jueces en lo penal, en instancias superiores de los tribunales, los órganos colegiados de los tribunales de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia como el máximo órgano del Poder Judicial, la autoridad del Poder Judicial. Cada poder, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, tienen mandatos, tienen prescripciones muy precisas y únicas que establece la Constitución a modo de proveeduría, a modo de, digamos, dictamen constitucional, de decisión constitucional, y esa decisión, digamos que esa prescripción de la Constitución es absolutamente obligatoria, jurídicamente vinculante, y es la única o el único vínculo que tienen los poderes con una autoridad mayor que es la Constitución. La Constitución le dice a los poderes del Estado cómo están construidos, qué estructura tienen que tener y a su vez qué competencias tienen, qué rol cumplen en el país. Por lo tanto, esos poderes están limitados por lo que la Constitución establece, circunscribiéndolos a esa competencia por materia y respecto a la estructura funcional de los poderes. El Poder legislativo tiene la competencia, en términos generales, de legislar, de generar nuestro derecho, de generar Estado de Derecho, con leyes que estén de acuerdo a la Constitución. Eso se los dice la Constitución. Ustedes tienen que legislar, pero tienen que legislar de acuerdo a todos los principios que la Constitución establece en este documento. Porque el Estado uruguayo está ordenado de esta manera, está organizado de esta manera. Si no, el Estado como Estado de Derecho, como Estado soberano, que nos da reglas de conducta, que nos establece reglas de conducta que son generales, universales y por ende previsibles en todos los quehaceres del ser humano, todas las leyes en materia económica, comercial, financiera, laboral, civil, matrimonial, de patria potestad, educativa, todo lo que hace la actividad humana tiene leyes, normas de conducta que nos organizan como sociedad. Todas esas leyes tienen que estar de acuerdo con lo que la Constitución dice en cuanto a las características de nuestras leyes, las funciones que cumplen los poderes del Estado, legislando esas leyes, las materias que deben tratar, de qué manera, y obedeciendo esas leyes a principios generales del derecho y a doctrinas más recibidas, como también a leyes análogas, artículo 332. Pero siempre nuestras leyes deben obedecer a los principios generales del derecho y a los principios constitucionales que la Constitución formula en las primeras secciones. Yo ya sacaba la cuenta, por ejemplo, de todos los artículos que son preceptivos, que son
inalienables, que son pétreos, que no se los puede modificar. Y es, por ejemplo, desde el artículo 1 de la Constitución. Ustedes dirán, bueno, todos. No todos. Del artículo 1 al artículo 184 no se puede tocar nada de la Constitución, porque romperíamos nuestro Estado de Derecho. Ahora surge un capítulo, sección 9, que dice de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, que hoy por hoy es vigente porque está en la Constitución, pero perfectamente podríamos prescindir de estos artículos porque es la parte de la Constitución en la cual el Estado uruguayo, se le hace al Estado uruguayo autoformularse la vocación de tener empresas. Antes lo había hecho ya el gobierno de José Valle Ordóñez con aquellas leyes de orden público que creaban precisamente el Banco República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguro del Estado, empresas financieras, que eran todos monopolios estatales. Después ya dejaron de ser, compiten en el mercado, pero son empresas estatales. Sin embargo, se le agrega a la Constitución también un capítulo vinculado a los entes autónomos y los servicios descentralizados. Y dentro de este capítulo que trata ese tema, es decir, que los servicios descentralizados, que son los entes autónomos y los servicios descentralizados, perdón, que son las empresas del Estado, solo son creados a los fines de actividades comerciales e industriales. Artículo 185. Los diversos servicios del dominio industrial y comercial. Los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por directores generales o directorios y tendrán el grado de descentralización que fijen la presente Constitución y las leyes que se dictaron con la conformidad de la mayoría absoluta del total de los componentes de cada Cámara. Este gobierno tiene mayorías absolutas, como por ejemplo para crear un servicio descentralizado o derogar un servicio descentralizado. O derogarlo. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación. Por eso les decía que la ley que crea la Fiscalía General de la Nación es inconstitucional, porque la Fiscalía General de la Nación no tiene cometidos industriales y comerciales, porque es a los solos efectos de crear una actividad empresarial o industrial que el Estado uruguayo puede legislar un servicio descentralizado o un ente autónomo. Sección 11, de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, capítulo 1, artículo 185. Pero hay más ejemplos de que los servicios descentralizados tienen, como los entes autónomos, cometidos comerciales. Por ejemplo, dice el artículo 188 en el inciso 3, el Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, es decir, la asociación de lo público con lo privado, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes. ¿Viste? Siempre es el sentido comercial, el sentido industrial o empresarial de los entes autónomos y servicios descentralizados. Esto es artículo 188, que en el inciso anterior dice, los aportes de los capitales particulares, viste que está hablando de los aportes de los capitales, está hablando de guita, de plata, actividad comercial, actividad que desarrolla ¿qué? Réditos comerciales, que tiene utilidades, que tiene ¿qué? Ganancia o que persigue ganancias por lo menos, que procura tener ganancias, como cualquier empresa. Bueno, el Estado se abroga la facultad de constitucionalizar su personalidad empresarial, digámoslo así, a través de los artículos 185 al 201. Ahora, ¿y a quién se le ocurrió meter una Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado si no tiene nada que ver con la función industrial y comercial? ¿Qué tiene que ver? Te sigo narrando, mira, artículo 190. Todo esto está en este capítulo de los entes autónomos y servicios descentralizados. Los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades comerciales. Entes autónomos y servicios descentralizados tienen fines comerciales. ¿Están creados para qué? Para desarrollar negocios, para desarrollar actividades comerciales.
Los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es creado un ente autónomo, un servicio descentralizado, ANCAP, por ejemplo, como un ente autónomo, la UTE, por ejemplo, tienen fines específicos asignados por la ley. El Banco de la República Oriental del Uruguay, que está asignado por una ley de orden público, que establece todos los cometidos, las competencias que tiene, los propósitos y los cometidos que tiene y a qué giro comercial se va a dedicar, es decir, a la actividad financiera. El banco hipotecario se va a dedicar a la actividad de negocios vinculada a qué? A los sistemas de préstamo de créditos para viviendas, para inmuebles. ¿Ah? Y a su vez al régimen de las hipotecas sobre, digamos, el mercado de los deudores en cuanto a esos créditos hipotecarios, por ejemplo. Eso es la especialidad del giro comercial. Y esto también tiene que ver con un principio rector de la democracia representativa de una república, porque habla de los poderes limitados de las instituciones que se crean de acuerdo a lo que la Constitución manda o prescribe o instruye o confiere. Les confiere estas facultades, estas competencias, no otras. Si haces otra cosa, ya está fuera del orden jurídico. Eso es inconstitucional y es ilegal. No tiene valor legal. Es inconstitucional. Hay un mecanismo, que no viene al caso ahora explicar, para establecer si esa ley es inconstitucional, revisando la Constitución. Bueno, ¿cómo es posible que el Estado uruguayo, y con este gobierno que tuvo el 54% de los legisladores, no haya derogado la Fiscalía General de la Nación por considerarla que es inconstitucional? Por lo tanto, volver al tradicional, al ancestral, al correcto régimen del Ministerio Público y Fiscal, separando la función de investigación, la función de acusación, que es connatural a los fiscales, porque los fiscales son funcionarios del Estado, son funcionarios del Poder Ejecutivo, que están ¿para qué? Para acusar, para investigar, para perseguir y acusar de quienes sospecha que cometieron delitos, pero no son imparciales y no son jueces que tengan las atribuciones jurisdiccionales de dictar justicia ni de disponer de la libertad de las personas, que es lo que está pasando en nuestro país. Los fiscales no tienen esa función, la Constitución no los reconoce como magistrados, en este caso judiciales, como jueces, que puedan determinar la prisión de nosotros. No, el fiscal es un abogado que defiende al Estado y acusa ante el Poder Judicial. Le avisa al Poder Judicial, mirá que este cometió un delito, mirá que según lo que nosotros investigamos, y además lo hacemos porque la Constitución nos confiere todas las potestades de colaborar y coordinar trabajo de investigación con los integrantes, funcionarios del Ministerio del Interior, es decir, la policía, que es la que investiga y colabora con los fiscales, que son los abogados del Estado. ¿Se va entendiendo? Bueno, ¿cómo podemos seguir con un gobierno que vino con el 54% del Poder Legislativo y no haya modificado esto, que es realmente apabullante en cuanto al saqueo que nos hicieron institucional del Estado de Derecho? Entonces, estos fiscales que están montados en una estructura de un sistema penal ajeno a nuestra tradición, a nuestra Constitución, a nuestra jurisprudencia, a nuestra doctrina, que ha creado un sistema fiscalista acusatorio, deleznable, arbitrario, bajo un concepto estratégico que es la especialidad fiscal inviolable y el derecho exclusivo del fiscal de llevar el secreto de la investigación fiscal en su carpeta de especialidad fiscal. ¿Te das cuenta? Toda la cerrazón, todo el gran caparazón que encubre esa burbuja impenetrable de esa especialidad fiscal, y el fiscal simplemente emite si investiga, si no investiga, si le parece que hay mérito o no hay mérito para la formalización de una investigación fiscal, como para arribar a una acusación fiscal. ¿Te das cuenta que estamos ante un régimen absolutamente deleznable? Deleznable quiere decir endeble, muy voluptuoso, muy inestable,
porque dependemos de las voluntades personales de fiscales que están cobijados por la especialidad de la función fiscal, pero no son jueces y tienen plenas atribuciones judiciales, policiales y fiscales. Ya no tenemos el poder judicial en lo penal. Y por eso pasa lo que está pasando, y por eso pasa lo que pasó ahora con Carolina Cose. Por eso pasa eso. Y que tengamos un gobierno que no pueda hacer nada con los fiscales, cuando los fiscales son funcionarios del Ejecutivo, son subordinados del presidente llamado Luis Lacalle Pou, que cuando le mandó un desaguisado tremendo, el fiscal Gómez sacando a Fossati, con un acto administrativo absolutamente con desviación de poder, un acto administrativo impropio, sin valor alguno, tendría que haber aplicado el presidente el 197, porque como ahora es un servicio descentralizado, bueno, hay que tratarlo como tal. Entonces, si es un servicio descentralizado, es un director, es decir, el fiscal general de la Nación, tiene la calidad institucional de ser un director subordinado al presidente de la República. Pero no le dicen nada. Y después sale el presidente a hacerse el celoso de la República y a decir que le quiten los fueros a Penades rápidamente, que eso no puede ser. Y destituye a la viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el punto de vista estratégico, espantoso, porque no obedece al Estado de Derecho todo eso. No tiene nada que ver, no son atribuciones del presidente, no tiene que hacer esas cosas. El 197 dice, cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, en aquel caso era el fiscal general de la Nación, en calidad de director general del servicio descentralizado llamado Fiscalía General de la Nación, servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, rarísimo todo, pero todo eso está en la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el jefe de Estado? ¿Quién es el primer magistrado? El presidente, que es el jefe de gobierno y jefe de Estado, cabeza del órgano. Por eso es el presidente, el primer magistrado de toda la magistratura pública. Se le llama magistratura pública a todo lo que obedece al bien público administrado y a los poderes del Estado. Todos son magistrados y tienen una escala jerárquica, eso dice la Constitución. Nosotros estamos en la magistratura privada, que resuelve cosas que tienen que ver con lo privado. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. El presidente de la República perfectamente estaba obligado, ante ese acto administrativo viciado de nulidad o con desviación de poder o un acto administrativo impropio, porque violó la especialidad fiscal, violó la especialidad de la fiscal Fossati, argumentando que no le gustaba su manera de trabajar porque se peleó con Romano. No le gustaba ese tipo de trabajo, entonces, ¿qué hizo? La sacó de esa fiscalía para trasladarla a otra fiscalía. O sea, la saca de su especialidad para acometer con un mero acto administrativo de movilizar a un funcionario hacia otro lado. No se puede hacer eso. ¿Vos te imaginás que en el Poder Judicial la Suprema Corte saque a un juez porque no le gusta cómo se trata con el compañero de trabajo, con el otro juez o la jueza, y lo cambia de sede cuando está en plena investigación judicial? No se puede. Está en la órbita de la especialidad judicial. Es ese juez la autoridad. Si vos caes en mano, es ese juez si caes en mano de un juez. Y el Poder Judicial está representado por ese juez que es la autoridad. Y en este caso, la fiscal era la autoridad de la investigación con la especialidad fiscal. No se la puede tocar, no se la puede sacar, porque al fiscal, al director, se le ocurra hacerlo porque no le gusta su manera de trabajar y porque le parecía que era inconveniente esa rencilla que tuvo, esa pelea que tuvo con el fiscal Romano. No, eso no tiene ningún asidero jurídico, no tiene sustento, no tiene sustrato, no tiene sustancia jurídica. Son actos arbitrarios. Y el presidente no hizo nada. No actuó como presidente. Lo tenía que observar y disponer la suspensión del acto ese observado. Es decir, en este caso el presidente actúa como primer magistrado y le dice al director, mirá, esto está viciado de nulidad y esto perjudica a la institución, perjudica al Uruguay en cuanto a imagen de su sistema de justicia.
Estás acometiendo con un abuso de función, estás acometiendo con un acto administrativo impropio, o mirá, estás acometiendo con un acto administrativo que tiene desviación de poder, no tiene ningún sustento desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de tu competencia. Vos no podés sacar una fiscal, sacarla de la investigación fiscal porque está en la órbita de su especialidad fiscal, vos no te podés meter ahí. Así que yo te advierto que no lo hagas más, eso es la observación, ¿tá? Con todos los argumentos pertinentes y disponer la suspensión. E inmediatamente le dice, yo suspendo este acto, lo dejo sin valor. Es decir, queda todo en la situación anterior. Fossati vuelve a investigar, siga con lo que estaba haciendo, se lo digo yo, el presidente de la República, usted sigue con lo que está haciendo, porque esto es un acto con desviación de poder, no tiene valor jurídico alguno, acá se pasó de rosca. No lo hizo. Y entonces pasan estas cosas. Y ahora tenemos un fiscal que dice, no, como siempre hacen los fiscales, no, respecto a la denuncia de la Antel Arena, yo no encuentro, no encuentro ningún motivo. Y te tenés que quedar con eso, porque no rinden cuentas. Tienen la potestad de archivar la causa y se quedó ahí. Y después vendrá otro que plantea un alegato y otro fiscal que la va a abrir de nuevo y va a decir que no, que tampoco encuentra, que no encuentra méritos y la vuelven a archivar. Y así estos casos están en un territorio absolutamente endeble, voluptuoso, sin plazos, sin garantía alguna para nadie, como maletín de loco, ¿viste? Va para todos lados. ¿No viste que todo el tiempo te están hablando? Se reabrió la causa porque es por el alegato que se hizo, se vuelve, ¿no viste lo de Marcés? Otra vez con Marcés, y otra vez lo archivan, porque hacen todo un show, una parafernalia. Ellos ya saben que no pasó nada con Marcés. Marcés ya está en otro mundo, está haciendo otras cosas. No hay nada, no hay ningún sustento jurídico para abrir otra vez lo de Marcés. Bueno, estas cosas pasan mientras tengamos este sistema fiscalista acusatorio de especialidades fiscales que es absolutamente arbitrario y le da plenos poderes sin rendirnos cuentas a la ciudadanía. Los jueces no pueden hacer eso. El sistema judicial que establece nuestra Constitución, el Código Penal, el Código General del Proceso y el ex Código del Proceso Penal, establecen severas responsabilidades en los jueces, dado que tienen que cumplir con todas las etapas obligatorias de un juicio sobre la base de la carga probatoria debidamente probada, evaluada, tasada, como para llegar a una sentencia que es de garantías, porque se atraviesan todas esas etapas para concluir ese juicio por la vía de la sentencia. Bueno, Uruguay tiene que recuperar ese debido proceso, tiene que recuperar a los jueces eminentemente técnicos, por encima de las partes, ecuánimes, que den garantías a través de la prueba, de la carga de la prueba, de la aportación de la prueba, de la pericia de la prueba, de ambas partes con los derechos a saber qué dice una parte y la otra. En este sistema fiscal, la parte acusada no tiene derecho a saber quién lo acusa, bajo el secreto de carpeta fiscal y bajo la potestad que los fiscales tienen de la protección del testigo. Entonces no tiene que la debida defensa, no tiene el acusado, cualquiera de nosotros que sea acusado, no tiene la posibilidad de una defensa legal como corresponde, porque nuestro abogado no estaría al tanto, no puede acceder a la carpeta que le diga quiénes son los que acusan, quiénes son los testigos que están a favor de la acusación, qué tipo de pruebas aportaron, cuáles son las pruebas y cuál es el origen de esa aportación probatoria. Todo eso dice la Constitución y el Código General del Proceso respecto a un proceso penal judicial, como corresponde. Fiscalía de Delitos Económicos archivó denuncias sobre la construcción del Antel Arena. El fiscal Alejandro Machado había retomado, ¿vieron? Retomó y retoman el caso, y retoman el caso. Y así sigue como una calecita y da vueltas y vueltas. Retomó el caso sobre los costos del estadio polifuncional luego de la feria judicial, pero lo cerró. Y es enorme, es gigantesco el ejemplo del Antel Arena de Carolina Cose respecto a lo que dice la propia Constitución de la República, porque ella, al hacer ese estadio multimodal o multifuncional, se fue del giro comercial de Antel, se fue del giro comercial. ¿Se dan cuenta? Se fue del giro comercial. Es decir, no pueden hacer eso.
La Constitución te dice, cuando se crea un ente autónomo, un servicio descentralizado, deberá cumplir con el giro comercial que la ley establece, nada más. A Antel no le correspondía hacer un estadio. Y a su vez dio un presupuesto inicial que lo triplicó, presupuesto de costos. Pero los uruguayos no sabemos nada, ¿eh? No sabemos, digamos, la presentación de la factibilidad del proyecto, la viabilidad del proyecto. Fue a través del mecanismo natural que establece el Código Civil de la licitación abierta con distintos oferentes y a través del pliegue de los folios que se tienen que ir entregando y con las autoridades correspondientes para saber si al Estado uruguayo le conviene tal o cual empresa respecto a la realización de esa obra pública, y hay taxativamente 3 elementos fundamentales para que el Estado uruguayo decida si le conviene hacer esa obra pública de acuerdo a las empresas que le ofrecen hacer esa obra. Tiene que ver con la calidad de la obra probada por técnicos, por peritos, por la calidad del proyecto, por la calidad de sus ingenieros, arquitectos, de sus industriales, sus empresarios, la trayectoria de la empresa, es decir, todo ese conjunto de características favorables que hay una altísima probabilidad de que sea una obra de gran calidad, la calidad de la obra. Pero no se queda ahí. Por otra parte, el tiempo en la que la van a realizar, con el cálculo de costos, tiempo y costos, por lo tanto es calidad de obra, en qué tiempo la van a hacer y a qué precio. Y evaluando esas 3 características, el Estado uruguayo, a través del sistema de la licitación abierta de obra pública, decide qué empresa va a contratar. Carolina Cose no hace eso. Carolina Cose contrata con quienes no sabemos y contrata siempre con los mismos, abusando de un mecanismo que se creó también en los gobiernos del Frente Amplio, que es una ley inconstitucional, que tiene que ver con el mecanismo de la licitación abreviada, cosa que no contempla nuestro Código Civil. Eso de la licitación abreviada, porque cuando solamente el Código Civil dice que se puede abreviar el trámite licitatorio cuando urge al país, cuando hay una urgencia muy definida, muy determinada, cuando el Uruguay necesita hacer algo pronto. Por ejemplo, lo hubieran hecho con la potabilizadora, porque lo sabían. Uruguay necesitaba una planta potabilizadora y necesitaba una fuente complementaria de agua porque sabía que podía colapsar la fuente de producción de agua potable para todo Montevideo, por ejemplo, y Canelones. Y no lo hicieron. Es decir, desde que el Frente Amplio llegó al poder del Estado, se puso a todos los legisladores y al sistema político en el bolsillo y legisló el Estado que ellos quieren y el Estado que a ellos les sirve. Entonces, este tipo de personajes como Carolina Cose, que dejó de financiado $1.000 millones al Antel, que se manda esta obra fuera del giro de la competencia, del giro comercial, desobedeciendo a la Constitución, a su vez nos encontramos con un fiscal que la ampara, que dice, no, no hay mérito, yo archivo porque no encuentro nada. Y ya sabe que después del tiempo otro, y nunca va a pasar nada, porque como Carolina Cose es candidato ahora prepresidencial y va a ser fórmula paritaria con Yamandu Orsi, no, nada, y todo el sistema calladito la boca, además, no, que vamos a meternos con Carolina Cose ahora. Fíjate que no se animaron a hacerle un juicio político cuando no entregaba los informes que le pedían los ediles, y eso opera automáticamente, y los senadores de este gobierno dijeron que no lo iban a hacer el juicio político. Si eso no es un pacto, si eso no es un pacto político, no sé, decime qué es. Entonces que no mientan más, que no mientan más en cuanto nosotros somos los republicanos buenos y ojalá que no venga al frente. Sí, ojalá que el frente no esté en el país directamente. Le dieron mucha vida al Partido Comunista, al PCNT, a todo este comunismo organizado que está enraizado en el Foro de San Pablo y está queriendo llevar adelante todos los planes del Foro de San Pablo, haciendo los deberes de ese internacional. Bueno, el sistema político de los partidos fundacionales y también, por supuesto, el Partido Independiente, lo dejaron crecer, les dieron impunidad y legislaron con ellos esto. Porque para legislar, te repito, una ley de orden público, vos necesitas mayorías calificadas o especiales, que son las 2/3 partes de todos los componentes de cada Cámara. De los 99 diputados tenés que tener las 2/3 partes. Y de los senadores, que son 31, con el vicepresidente vos tenés que tener 2/3 partes. Entonces, ¿quiénes legislaron este sistema fiscalista aberrante, inconstitucional y de lesa nación? ¿Quiénes legislaron la Fiscalía General de la Nación?
todos los legisladores, todos, y vamos a refrescar en la memoria, después voy a traer esas memorias parlamentarias, vamos a investigar a qué nivel se votó, porque creo que se superó las 2/3 partes. Yo creo que fue casi unánime. Entonces, todos los diputados de aquel entonces y todos los senadores, hablo 2017, cuando se crea la Fiscalía General de la Nación, en conjunción con el Código del Proceso Penal, que nos tira abajo el Estado de Derecho, eso fue legislado por la gran mayoría de los legisladores que hoy integran este gobierno, a excepción de unos cuantos que yo ya los conozco y sé quiénes son y hablamos, que no tienen nada que ver. No son todos los que están en este gobierno. Y por supuesto, Cabildo Abierto en este caso no tiene nada que ver. Pero a su vez hay diputados y senadores del Partido Nacional y Partido Colorado que tampoco tienen nada que ver, pero son una minoría. La mayoría, inclusive el presidente, todos son cómplices de este desmantelamiento, de este atentado contra el Estado de Derecho. Yo venía hoy con la tercera parte, pero creo que con esto es suficiente porque lo de Carolina Cose nos sigue hablando de lo mismo y vamos a seguir con la tercera parte de ese plebiscito peligrosísimo que nos va a tirar abajo, si ganaran ese plebiscito, nos va a tirar abajo definitivamente el Estado de Derecho, porque ahí sí que mataría el único instrumento que nos queda como garantía y que hay que defender. Desde ya les digo que les voy a plantear que hay argumentos para poder parar esto antes, pero no veo voluntad social. Hay argumentos, tiene que haber alegato, alegarse ante la autoridad competente, tendría que ser ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia podría de oficio hacerlo también, pero no lo va a hacer, obviamente, porque está todo pactado esto. No mueve ni un pelo la Suprema Corte de Justicia. Podría haber planteado también de oficio que todas estas leyes son inconstitucionales y no lo hizo. Pero se podría, ante la Corte Electoral, un grupo de ciudadanos, y tendrían que ser ciudadanos connotados, representantes, por ejemplo, de la cátedra del derecho constitucional, de otras cátedras también, del derecho penal, especialistas en derecho electoral, empresarios importantes del país, ciudadanos, profesionales, periodistas, personajes públicos, si los hay, que tengan vocación realmente por la libertad y la democracia, si es que hay, como para plantear un alegato a ese organismo de superintendencia que es la Corte Electoral. Vamos a ir a ese tema como la tercera parte y te voy a plantear por qué este plebiscito del PICNT con fundamento constitucional, por qué es un atentado contra la Constitución. Y el atentado contra la Constitución configura el delito de lesa nación. De lesa nación. Por la vía legal ya se atentó contra la Constitución, que es contra nuestro Estado de Derecho. Pero atentar directamente contra la Constitución es determinante para los uruguayos que queremos seguir viviendo en el Uruguay democrático y republicano como un Estado de Derecho, el Uruguay que nuestra Constitución soberanamente dice que tiene que ser, y no esta porquería marxista que nos vienen legislando ya hace 18 años. Seguimos investigando, preguntando, para ver, para visualizar en dónde estamos.